Conectas Podcast. Con cada día que pasa, crece la violencia y aumentan los muertos en el conflicto entre Israel y sus enemigos Hamas y Hezbollah, apoyados por Irán. Es una guerra compleja y sin un final a la vista, que parece un problema lejano para nosotros, solo que no lo es en un mundo tan interconectado como el actual. Y los países latinoamericanos han asumido posturas muy diversas y hasta encontradas frente a este conflicto. Esta semana tenemos que hablar de qué lado está América Latina en la guerra de Medio Oriente. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. Hace poco más de un año, el grupo palestino Hamas, patrocinado por Irán, perpetró una masacre en el sur de Israel y al hacerlo, desató una espiral de violencia que aún no se detiene. El ejército israelí respondió con fuerza, primero en Gaza, sede de Hamas, y luego en Líbano, centro de operaciones de Hezbollah, el otro grupo apoyado por Teherán en la zona. El conflicto ha causado más de 44.000 muertos y miles de desplazados y amenaza con desencadenar una guerra generalizada en la región. Hoy vamos a conversar con Grisha Vera, editora de Conectas, sobre cómo los gobiernos latinoamericanos se sitúan frente a esta crisis. Hola Grisha. Hola Mauricio, encantada de estar aquí nuevamente. Cada vez que esta guerra sube a un nuevo nivel, los gobiernos de nuestros países suelen pronunciarse, pero las posturas son muy variadas y hasta contradictorias. Por ejemplo, Javier Milei vocifera su apoyo incondicional a Israel, mientras que Gustavo Petro rompió las relaciones con ese país. ¿Qué más hay? Realmente podemos agruparla en tres posiciones diferentes, esto según el análisis que hace Isaac Caro, experto en conflictos del Medio Oriente. Una primera posición que ha adoptado marcadamente en contra de Israel, que es una posición que se ha jugado fundamentalmente por la causa palestina y que además tiene nexos bastante privilegiados con Irán, que es básicamente la de los países del ALBA. Los países que conforman el ALBA, que me refiero fundamentalmente a Venezuela, Nicaragua, Cuba y también a Bolivia. Estos estados, algunos de ellos incluso, como el caso de Venezuela, ya el 2008-2009, cuando hubo una de estas invasiones de Israel en Gaza, decidieron romper relaciones diplomáticas con Israel y han mantenido una posición fuertemente en contra, no solamente de los distintos gobiernos de Israel, sino que yo te diría también en contra del Estado de Israel. Es más, el ALBA se crea en el 2004, el 2005, e Irán es un observador del ALBA. Este primer posicionamiento sería abiertamente anti-Israel. ¿Y cuáles serían los otros? En un segundo grupo estaría el bando ideológico contrario, es decir, los gobiernos más de derecha y pro-Israel. El caso más notorio es el que comentabas de Javier Milei en Argentina, pero esta misma postura, de manera mucho más moderada, la comparten gobiernos como los de Uruguay y Paraguay. También está un tercer grupo, que es el mayoritario, que son los países que han mantenido una posición crítica sobre los ataques de Israel, pero también de Irán, Hamas y Hezbollah. Aunque Isaac Caro me advertía que este grupo tampoco es homogéneo. Por ejemplo, el nivel de condena hacia unos y otros no ha contado con la misma firmeza y la calidad de relación con Israel también varía. Pero sí me señalaba casos como el de Chile, en el que destaca una coherencia entre los hechos, las declaraciones y el derecho internacional. Pero Grisha, Chile ha sido bastante más firme contra Israel que contra los ataques de Hamas y Hezbollah. Sí, Caro me comentaba que la diferencia es que las facciones armadas de Hamas y Hezbollah son grupos catalogados de terroristas, mientras Israel es un estado y se les está juzgando como tal. Incluso los dos expertos chilenos con los que hablé coinciden en que Boric ha sido coherente y ajustado al derecho internacional en este y otros conflictos, como es el caso de Venezuela, por ejemplo. Ambos expertos también me hicieron mucho énfasis en que la de Chile es una postura de Estado que no responde a intereses ideológicos. Y hay que recordar además que en Chile vive la comunidad palestina más grande del mundo fuera de Medio Oriente. Sí,
Y no es un dato menor ese, aunque uno de los expertos que consulté, Gilberto Aranda Bustamante, que es doctor en estudios latinoamericanos, me explicaba que esta postura de Boric no significa neutralidad y que es muy importante ver también las acciones, es decir, mirar más allá de las declaraciones. No es neutral Chile, porque Chile retiró al embajador de Israel hace casi un año y no ha vuelto. Es decir, no ha roto relaciones, pero evidentemente, si bien no rompió relaciones como Petro u otros, la verdad es que le ha manifestado claramente a Israel que está en desacuerdo con lo que ha hecho. Y es más, Chile se hace parte de lo que es la demanda que establece Sudáfrica, es parte de los países que secunda Sudáfrica, de acusación de crímenes a Israel. Por supuesto, Grisha, ser críticos con ambas partes no significa necesariamente ser neutral. El punto me parece que está en la coherencia y en la defensa de los derechos humanos, porque tampoco se puede ser indiferente frente a tantas víctimas. Escuchemos a Boric. Nunca dejaremos de indignarnos por acciones indiscriminadas y absolutamente desproporcionadas contra civiles inocentes, particularmente mujeres y niños palestinos que está llevando adelante el ejército de Israel. Grisha, pero tenemos tres posturas diferentes desde Latinoamérica frente a esa guerra en Oriente Medio y me parece que todas tienen algo de razón. Bueno, lo que ocurre es espantoso y en eso hay unanimidad. Pero decir quién es el responsable varía según a quién se le pregunte. Por ejemplo, también hablé con Ariel Helblum. Él es el director para América Latina del Centro Simón Wiesenthal. Para él, el posicionamiento de gran parte de los países de la región responde a una postura antiestadounidense, es decir, una postura más ideológica que diplomática. No una condena al grupo terrorista Hamás de la misma forma que la comunidad internacional reacciona, yo diría que casi con una violencia y con un discurso diplomático tan duro como se hace con Israel. Hay un doble estándar donde, vamos a poner un ejemplo más claro y más cercano a la fecha. En estos momentos, desde el día 8 de octubre de 2023 hasta el día de hoy, después que Hamás desde la Franja de Gaza llevó a cabo la masacre, desde el sur del Líbano, Hezbolá contribuyó para tratar de abrir otro frente, bombardeando y mandando misiles constantemente. Nadie pidió un cese de fuego desde el norte, en el norte de Israel. Pero más allá del tema ideológico, pues es difícil no reaccionar ante las acciones del ejército de Israel que, como decía Boric, no ha tenido problema en bombardear a la población civil diciendo que sus enemigos se esconden en sus casas. Sobre eso me comentaba el experto Caro. Para él la ofensiva desmedida de Israel es la responsable del aislamiento de su propio gobierno. Pero también me advertía que debemos diferenciar el Estado israelí del gobierno de Netanyahu y que las posiciones extremas han sido los principales factores que han impulsado esta guerra. Y por lo tanto hay grupos también judíos y organizaciones judías que son fuertemente críticas en la diáspora del gobierno de Netanyahu. Y también existe un malestar israelí en contra del gobierno de Netanyahu. Entonces, yo diría que ahí hay una primera causa que tiene que ver fundamentalmente con esto del aislamiento. Pero ese es un conjunto de factores. Pero hay otro conjunto de factores que nosotros no podemos negar. Y este otro conjunto de factores tiene que ver con movimientos islamistas terroristas que buscan la destrucción de Israel y que por lo tanto son contrarios a cualquier negociación y en consecuencia le hacen el juego a Netanyahu. Es el movimiento Hamás, es el movimiento Hezbolá, son los últimos, y es el propio régimen de Irán. El régimen de Irán, lo ha mencionado la Ayatollah Khamenei una y otra vez, busca la destrucción de Israel. Por lo tanto, acá tenemos dos grandes factores que de alguna manera también explican la situación actual, a lo cual se une un tercer factor importante para, de alguna manera, explicar este conflicto, y es la fragmentación internacional que existe hoy en día. Hoy, en lugar del multilateralismo, lo que vemos es, quizás algunos dicen, una nueva guerra fría con 2 o 3 o 4 polos distintos, con un mundo dividido, lo que ha provocado que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sea absolutamente obsoleto. Y justamente lo que dice este especialista demuestra que nuestros países tienen que tener pies de plomo
a la hora de tomar partido en una situación como esta, pues detrás hay intereses que van mucho más allá, y no hay que olvidar que Irán es uno de los grandes aliados de Rusia. Esa actitud de responder según sus ideologías, pues no parece la más adecuada a largo plazo para posicionarse en el lado correcto de la historia. Muchas gracias, Grisha, por participar en este episodio. Como siempre fue un gusto, Mauricio. Y a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.